Bienvenidos al episodio número 2 de El Castillo de Chapultepec. Pues, Toño, Sí, dime. abordamos en el capítulo anterior Sí, claro. la etapa desde antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿nos puedes compartir algo ya a partir de que llegaron a estas tierras mexicanas los españoles? Claro que sí, Jera. Pues mira, una vez que llegan los españoles, Hernán Cortés se da cuenta de este bonito lugar y manda a destruir el adoratorio que tenían los mexicas en la parte superior del cerro. Él, mandar destruir esta parte, este adoratorio, él manda, ordena la construcción de una ermita dedicada a San Miguel, a la cual acudían posteriormente todos los españoles que venían con él y los que le siguieron. Ahí iban a adorar a este santo. Pues bien, sucede que para allá, para el año entre lo que fue el año 1550 y 1564, que fue cuando gobernó el segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, él manda construir, hace una construcción ahí en los alrededores, no propiamente en la cima del cerro, y es una casa de descanso y además una casa un espacio para eventos del virreinato. Tanto fue así que se llegaron a celebrar en esa área de Chapultepec corridas de toros, costumbre que trajo o tradición que trajo Hernán Cortés al llegar aquí a tierras en actualmente ya mexicanas. Pues bueno, eso sucede, insisto, con este virrey. Al correr de los años, en 1784, esta construcción es destruida por una explosión. Entonces, el virrey de ese entonces, que fue Matías de Gálvez, manda construir ahora una casa, aprovechando eso de la explosión que hubo y que destruyó la casa, ahora la ordena, pero en la cima, como había sucedido antes con Hernán Cortés y con los mexicas. Entonces se empieza a hacer el desmonte del cerro, van muy bien las obras y lamentablemente fallece el virrey. Para fortuna, quien lo sustituyó en el virreinato fue un hijo de él de nombre Matías de Gálvez, y él sigue con la obra. Pero como que las cosas no estaban muy bien en cuanto a suerte de ese espacio que era y cibernautas, porque él fallece a finales de 1786. Entonces no ve tampoco concluida la obra. Eso llega a saberse allá en la corona española, y el rey Carlos IV, rey de España, manda subastar el inmueble. El inmueble lo puso en 60,000 pesos de aquellos, cuando ya se llevaban gastados más de 250,000. Así es que, por buena o mala suerte, no sé cómo se vea según la historia en la que nos ubiquemos, nadie compró el inmueble. En lo sucesivo, Sino llega, ¿sí? que, sino que, ahora sí, pérdida del patrimonio nacional para Para la el corona común española, de los, ¿verdad? y para el común de los mexicanos que ya no pudiéramos gozarlo porque no sabríamos a estas fechas qué fin haya tenido esa magnífica pues Sí, Jera. construcción, que en ese entonces todavía no estaba esa construcción. Sí, no, todavía no estaba. Oye, Uh y -huh. otra, el despilfarro, entonces, ¿será que viene ¿Hereditario? desde allá, desde Yo creo que sí, aquellos? Jera. Yo creo que sí, ya es hereditario esto como se ve. Pero fíjense, Jera y cibernautas, que ¿qué serán? Los primeros siglos o los primeros 300, 400 años, cuando no hasta más, de lo que fue la existencia ya de una construcción formal en Chapultepec, tuvo mala suerte. Y les voy a mencionar por qué. En 1792 más o menos, pretende el segundo conde de Revillagigedo, que se llamó Juan Francisco Güemes Pacheco, de Güemes Pacheco, y que también dicen los documentos que fue el mejor virrey que existió para la Nueva España. E hizo muchas mejoras que ya también, inclusive hasta con este virrey, podríamos
abarcar un solo programa, Jera, de tantas cosas buenas que trajo para la Nueva España y por consiguiente para el país, que todavía se siguen inclusive utilizando. Y si hay un espacio, Entonces, loco, comento, Mante. no todo era malo. No, no, no. El segundo conde de Revillagigedo fue el mejor virrey, como te digo, que hay. Simplemente, y así voy a hacer un paréntesis rápido, que era, él fue el que instituyó cuando llegó al virreinato, fue más o menos en 1789 cuando él llega, el que se incluyera el carro para recolectar la basura. Un camión, en aquel entonces jalado por animales, para recolectar la basura. Por parte de día, recolectaban los desechos de los residuos de comida, todo ese tipo de basura que se genera. Y en las noches mandaba a recolectar los residuos humanos. Ya se han de imaginar tú y los cibernautas a qué tipo de residuos humanos me refiero. Pero lo curioso, Jera, que todavía se sigue dando. Él pidió que para que las personas supieran que se acercaba el carretón o la carreta de la basura, era con una campana que actualmente se hace con un cencerro. Se sigue la tradición de eso, fue en 1789, pero bueno, a manera de paréntesis con este conde. Él propone que ahí esa construcción, una vez que nos había vendido, pues que fuera el archivo general del virreinato. Lamentablemente no se realizó. Años después, ya cuando llega el primer presidente de México a tomar posesión, estoy hablando del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, él propone que ahí el castillo, bueno, la construcción, que todavía no era castillo, fuera un observatorio astronómico. La idea era buena de Guadalupe Victoria, lamentablemente no tenía el dinero suficiente su gobierno como para llevar una obra de ese tipo. Bueno, pero pasa algo bueno. Por decreto presidencial, en 1833, se establece ahí por primera ocasión el colegio militar. Ahora, tú me puedes preguntar a los cibernautas, bueno, si fue decreto presidencial, ¿cuál fue el presidente que realizó ese decreto? Pues mira, honestamente no sé quién fue, les voy a decir por qué, porque en 1833, nada más en ese año, hubieron 3 presidentes, que fue Manuel Gómez Pedraza, luego Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santana. De los 3 no sé cuál fue el que instituyó que a partir de 1833 se empezara a hacer la remodelación y todo para que albergara el colegio militar. Así pasaron años, porque el colegio militar permaneció ahí en lo que es ahora el castillo hasta 1847 para septiembre, que fue cuando se dio lo de la batalla de los niños héroes de Chapultepec. Bien, ahí estuvo el colegio militar. Pero resulta que entre 1859 y 1860, y discúlpenme si cibernautas dijera que esté dando tantos cantidad, o sea, el número de años para ubicarnos más exactamente. El presidente de entonces por el Partido Conservador, Miguel Miramón, fue el primero que se le ocurre tomar como residencia oficial a su presidencia o a su investidura el espacio que ocupa actualmente el castillo de Chapultepec. O sea, podemos decir, Entonces, sí. Miguel Miramón, ahora sí, la utilizó de vivienda cuando era cadete. No, no, Jera, ya siendo presidente. No, pero Sí, siendo cadete, exacto. era su Sí, vivienda. Y ya como primer presidente, o sea, como presidente también la utilizó como sí, vivienda. así es, Jera, así es muy buena tu reflexión. Se ha de haber encariñado bastante, mucho, Sí, como no. ¿sí? Así es que él opta, obviamente le hace algunas reformas en la planta alta del lado oriente de la construcción para que ahí tuviera pues espacio su familia y él de vivir. Pero pues realmente fue muy poco el tiempo que permaneció él ahí. ¿Sí? Para las personas que no han tenido a bien ver los capítulos anteriores que hemos grabado, Miguel Miramón es un niño héroe no reconocido. Así es, Gerardo. Ahora sí,
fue mandado matar por otro presidente muy conocido. Y ahora vuelve a salir. Fíjate cuántas ocasiones ha salido Miguel Miramón en nuestras pláticas, Toño. Sí, Jera. Y si analizamos, o más que nada, reflexionamos los cibernautas y nosotros, la historia oficial casi no lo nombra. De hecho, no solamente lo nombra muy esporádicamente y no reconocido con la verdadera importancia, la trascendencia que tuvo en el país. Sí, Jera, tienes toda la razón. Simplemente lo nombra prácticamente cuando lo fusilan junto con Maximiliano y el otro general, Tomás Mejía, que también Tomás Mejía es una historia muy especial, Jera, muy, muy especial. Así es que, pues sí, el niño era olvidado y el presidente olvidado y el personaje olvidado por la historia oficial, aclaro. O si lo recuerdan, no lo recuerdan con el verdadero valor que se le debería de dar. Sí, Jera, exactamente, porque a pesar de que fue del Partido Conservador cuando Juárez estaba de presidente de México por parte de los liberales, pues no le dan la importancia que debe tener. Porque bueno, sí fue un personaje sobresaliente, como quiera que se vea, y no con ello lo estoy defendiendo ni me pongo del lado conservador, simplemente fue un personaje también que le deberían dar su importancia en la historia oficial. Sí, pues bueno, continuando, la mayor remodelación que se puede decir se realiza en el que ya iba a ser el castillo, la lleva a cabo Maximiliano y Carlota. Ellos llegan en 1864, a mediados de 1864 al país, y aunque inicialmente les habían ofrecido para que fuera su residencia el Palacio Nacional, que ya hablamos de él también, no les gusta por muchas cosas, entre ellos porque hay muchas pulgas, porque hay muchas chinches, entonces optan por irse mejor a vivir, a hacer su residencia imperial, el castillo. Y ellos le hacen una transformación, Jera y cibernautas, enorme, enorme. Hace un rato lo comentábamos, Jera, si mal no recuerdo, la rampa, para empezar, la rampa que utilizamos todos los que hemos asistido a Chapultepec, él la manda a trazar y él la manda a construir. 800 Aparte, metros. 800 metros. Sí. Imagínate simplemente para hacer ejercicio, Jera. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, ahorita sí. Lo que dices, se ha llegado a utilizar para hacer ejercicio, tanto en la rampa como también en sus laderas. Sí. Ya eso lo vemos en el tercer episodio, ¿te parece? Me parece bien, Jera. De acuerdo. Pues bueno, dentro de las remodelaciones, hay nomás para que se den una idea. Pues ellos vivían en un castillo allá en Miramar, allá en Europa. Y bueno, contratan a los mejores arquitectos franceses, austriacos, belgas y mexicanos para hacer la remodelación. Entonces ya se han de imaginar que gran parte de la construcción que vemos, no puedo decir que toda, pero sí mucho de lo que está en la actualidad en el castillo fue idea de estos dos personajes, Maximiliano y Carlota. Entre otras, algo que me llamó la atención y hasta hace no mucho me percaté de ello, es que mandó construir Carlota, unas escaleras especiales que iban desde la base del cerro hasta la parte superior, y eran escaleras exclusivamente para ellas, nadie más las utilizaba. Entonces es algo sorprendente. Bueno, otra cosa que también le tocó transformar con la llegada de Maximiliano es que él contrató también, se trajo a uno de los mejores jardineros de allá de Europa, y algunos de los jardines, inclusive el jardín que yo me imagino que es el que más se conoce, que es el que está frente a la torre mayor, que es la del Caballero Alto, que es con el nombre que se le conoce. Ese jardín fue diseñado por su jardinero, valga la redundancia. Y los alrededores del bosque también fueron arreglados al estilo europeo y al gusto de tanto de Maximiliano como de Carlota. Otra cosa también es que mandan traer ornamentación europea, mobiliario europeo, papel tapiz, porque tapizaron mucho espacio del castillo, ellos,
y todavía se conserva, aunque he de ser claro que no todo es original. Posteriormente se mandó a hacer los tapices, tanto de algunos mobiliarios, de algunos muebles, perdón, como de los que están en los muros, a la misma compañía que en su tiempo hizo los tapices para el castillo. Así es que no son algunos los originales. ¿Mande, qué era? En aquella época. Sí. Entonces, pues fue una remodelación por demás hermosa, dejó ya ahora sí como un castillo, porque todavía antes de llegar ellos a vivir aquí no se consideraba como tal, simplemente era el colegio militar o era la casa de un virrey o era la casa de digo, abajo la casa de un tlatoani, pero ya lo que se refiere en la parte superior, pues era prácticamente el colegio militar y ya después, pues la residencia de Miramón, como mencionábamos, y a su llegada a estas personas, pues ya le dieron un toque majestuoso a este espacio. Entonces, pues quienes han tenido la fortuna de haber visitado el castillo, se han de dar cuenta que pues todavía están en exhibición la cama de Carlota, la cama de Maximiliano, los pianos que mandaron traer, las pinturas que les hicieron, porque también fue otra cosa, que se trajeron muchas obras de arte europeas y caray, pues el castillo está hermoso, hermoso. A mí, Gera, no sé si compartas conmigo y los cibernautas esta reflexión, lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, tanto digo, por tantos espacios que hay en el centro histórico que están llenos de historia, y el castillo de Chapultepec, ahí se conjugan, la historia se une, se separa y se divide. Y no sé si te pase o les pase lo mismo a quienes nos gusta la historia de México. Nos permite hacer una reflexión y una nostalgia, porque todo converge ahí en estos espacios que hemos tocado, Gera. La vez anterior, Palacio Nacional y ahora el Castillo de Chapultepec, que desde la época prehispánica hasta la actual están repletos de personajes, de anécdotas, de hechos y pues insisto, de nostalgia, que era. El tiempo ahí juega algo muy importante ahí. Si te fijas, y mucho está casi en línea recta. Desde el Palacio Nacional hasta el Castillo de Chapultepec, todo ese tramo. Sí. Y nos ponemos a analizar en línea recta todos los sucesos históricos que han marcado a la nación sobre esa ruta. Pues mira, Jera, no por algo la visión de Maximiliano de haber mandado construir el Paseo de la Emperatriz. Hoy Paseo de la Reforma. Hoy Paseo de la Reforma, exactamente. Así que lo que sea de cada quien, traían otras ideas mucho más adelantadas que las que se tenían en ese tiempo aquí en México. Y pues sirvió. Como todo, pros y contras. En efecto, que era pros y contras. Y bueno, aunque se menciona, sí, pues el Paseo de la Reforma, que fue una idea de Maximiliano, pero pues, ¿qué hubiera pasado, como decías hace un momento, si se hubiera vendido a otra persona ese espacio? Hubiera sido otra historia. No sé si alguno en el futuro se le hubiese ocurrido haber hecho un trazo de alguna vía que fuera de Palacio, del Castillo a Palacio. ¿Quién sabe? Probablemente sí, pero imagínate nada más la vista que se puede haber tenido en aquel tiempo desde lo alto del castillo hasta Palacio. Yo me imagino que sí se han de haber visto. Todo libre. Todo libre, sí. Todo libre, sí. Así es que volvemos de otra visión, pero también hasta cierto punto en ocasiones algo de intransigencia, porque ese Paseo de la Emperatriz, ahora Paseo de la Reforma, solamente se podía transitar ahí ciertas personas. Inicialmente eran solamente Carlota y Maximiliano y obviamente su séquito. Sí. Nadie más. Entonces, desde ahí empieza la intransigencia del gobernante. Sí, claro. Sí. Y ahora imagínate si multaran a todos los que pasaran por Paseo de la Reforma.
No, Jera, pues se quedaba México pobre con todos, o sea, los ciudadanos, claro, los ciudadanos que se transitan ahí. Sí, ¿Y sabes quién le puso Paseo de la Reforma? me imagino, Benito Juárez. ¿sí? Obvio, era de esperarse. Benito Juárez fue quien bautizó con ese nombre Prácticamente a esa vida. utilizó la idea de su adversario y le quiso poner su sello particular. Así fue, Jera. Así fue. Así fue, Jera. Tienes toda la razón. Y si te No, fijas, pues es un espacio lleno de tanta información. No, es tremendo, Gerard, tremendo. Y más adelante abordaremos, pues, todo también lo que sucedió después de que Maximiliano y Carlota, pues, Carlota se va antes a Europa y Maximiliano, pues, es fusilado. Creo que ya lo mencionamos en algún otro programa, allá en el 19 de junio de 1867. Y pues lo curioso, y era de esperarse, que hubo saqueos ahí en el castillo para llevarse los que alcanzaron, pues se llevaron muchos objetos de valor. no lo creo. Entonces, se llevaron muchos objetos de valor que posteriormente se hizo hasta lo imposible para poder recuperarlos. Obviamente no los recuperaron todos, tuvieron que pagar, sí, para poderse hacer nuevamente de esos objetos que se dieron cuenta que habían sido hurtados. Pero pues de todos modos hay muchos objetos que no dudo que estén en alguna colección a estas alturas o europea, de algún particular en Europa o inclusive aquí en México. Sí, pues me acabo de enterar de que también hubo un hurto y no hace mucho de juego de cubiertos de plata de la época de Maximiliano. Y eso no hace mucho. Bueno, ¿qué te parece si Sí, pues ya la época, entrecomillado, moderna, lo platicamos en el tercer capítulo? me parece bien, cara. ¿Tienes Estoy algo de más que acuerdo. abundar ahorita? Pues si nos da nuevamente la oportunidad a nuestros cibernautas de acompañarnos para la tercera y última parte de lo que es la historia del castillo de Chapultepec y sus alrededores, encantadísimos y agradecidísimos para quienes nos sigan para el tercer capítulo. De acuerdo, pues no se Que, pierdan el tercer capítulo. Gracias, Toño. gracias a ti, Jere, y gracias a los internautas que nos hacen nos hacen el honor de atender. Hasta la próxima.